y riesgos que trae. La protección y conservación de tus datos, incluyendo la biometría y el escaneo del iris de tu ojo. Suena a ciencia ficción, pero en este caso la realidad superó a la ciencia ficción. Bienvenidos a una nueva plataforma, a un nuevo proyecto. Esto es Código Abierto, el podcast de la Facultad de Derecho UC. Hola a todos quienes nos escuchan, mi nombre es Alberto Labra, director de comunicaciones de la Facultad de Derecho UC, y hoy hablaremos de tecnología, inteligencia artificial y todo lo que comentábamos al inicio de este capítulo. Conversaremos hoy en una interesante y quizás surrealista a ratos conversación con nuestros dos invitados, Raúl Madrid y Matías Aranguis, director y subdirector respectivamente del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de nuestra facultad. Bienvenido Raúl, bienvenido Matías. Muchas gracias por estar aquí. Alberto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. A ver, al inicio de este programa tirábamos algunas líneas iniciales de muchos temas que bordean, por así decirlo, a la inteligencia artificial. Y más allá de entrar a profundizar en cada uno de ellos, partamos con quizás una de las cosas más curiosas que puede ser para la gente. ¿Qué es esto de la resurrección digital y la protección de la mente? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Bueno, son dos cosas muy distintas. La resurrección digital hace referencia a la vuelta a escena de personas fallecidas, ya sea por medios de voz o por medios de imagen, ya sea deepfake de voz o deepfake de imagen. Entonces, y esto entraña bastantes problemas jurídicos. Nosotros, fíjate, justamente en octubre vamos a traer una profesora de la Universidad de Birmingham que es experta en propiedad y en protección post-mortem, porque es una cosa que ocurre cada vez más. Tú puedes representar a una persona muerta con imagen y con voz, y el problema es que tienes dos alternativas. Puedes tomar elementos de lo que esta persona dejó como rastro en las redes sociales y en las huellas, o bien puedes generar, con inteligencia artificial generativa, puedes generar otras explicaciones, otros discursos, ¿no? Una persona, por ejemplo, que sostenía una posición política A, tú puedes hacer que esa persona salga sosteniendo la posición política Z. Ese sería un uso negativo, pero también en el fondo, tú lo planteabas al principio, deepfake, pero también la resurrección digital, no se imagina, puede ser positiva, ¿cierto? O sea, tú puedes hacer que una persona haga lo que hacía, ¿no? Y honre su memoria, claro, y su imagen, pero podrías hacer también que tuviera un discurso distinto o quisiera o participar en escenas que no son apropiadas desde el punto de vista moral o desde el punto de vista de lo que esa persona hubiera pensado en vida. Ahí, Matías, ya abstrayéndonos de este aspecto específico, la inteligencia artificial nos trae muchos, ya vamos a ir a las partes técnicas, pero muchos debates éticos legales. ¿Cómo tú, como profesor investigador y también a través del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología, han visto esas discusiones de debates éticos legales en el marco de la inteligencia artificial? No sé si hay casos que podríamos traer a colación aquí, o cómo se está viendo eso desde el mundo legal. Una de las preguntas interesantes que hay con la inteligencia artificial es la pregunta jurídica, ¿no? Lamentablemente tuvimos una apendicitis con respecto a el uso del concepto de ética, porque parecía que lo que se ha entendido como ética no es la ética formal, es la filosofía, ¿no es cierto?, sino lo que se ha entendido en la discusión de inteligencia artificial es cada vez que alguna aplicación genera algún daño. Y decimos no debiese generar daño, y los ejemplos de daño los asumimos como problema de ético. Entonces la pregunta es jurídica, ¿no es cierto?, más que ética, al hacernos la reflexión de cuáles son los intereses jurídicos que debiesen estar protegidos. Por ejemplo, el mero malestar no pareciera ser suficiente para tener una protección jurídica, que no me guste algo, no así aquellos casos donde evidentemente tenemos un daño. Entonces, si nosotros vemos la discusión, ¿no es cierto?, la discusión tiene un foco bastante hoy día, con una apendicitis, ¿no es cierto?, de cualquier cosa que parezca mala, la incorporamos dentro del concepto de ética, pero lo que hemos tratado de hacer, particularmente en el programa, es levantar discusiones jurídicas con respecto a la inteligencia artificial. Ahí dentro de las cosas que tenemos un diplomado bastante exitoso de Derecho de Inteligencia Artificial, donde lo que hacemos es ver desde cómo se redactan contratos en materia de inteligencia artificial para evitar complicaciones, ¿no es cierto?, para evitar posibles daños,
y bastantes seminarios, ¿no es cierto? Pero siempre con el foco en la pregunta jurídica, ¿qué es lo que debiese ser protegido? ¿No? ¿Qué es lo que no tal vez tiene la gravedad suficiente para ser protegido? Y cómo eso se puede dar una respuesta adecuada jurídicamente hablando. ¿Y en qué se entiende perfectamente el foco en lo jurídico? Pero ya sea en Chile o como ustedes lo están viendo, o el mundo, ¿en qué esfera, por así decirlo, queda el aspecto ético de... Tú bien lo planteaste cuando dice el mero malestar o algo así, no debiera ser un factor de exclusión de una acción digital, por así decirlo. Pero ¿en qué ámbito queda el aspecto ético en esta discusión a nivel mundial o aquí en Chile? Porque efectivamente uno se puede basar en criterios objetivos, legales, pero la discusión a nivel público siempre va a estar puesta en esa doble mirada, en el fondo. Mira, el aspecto ético es el problema frecuente de la técnica. Es decir, es Platón, ¿no? En la República. ¿Qué es lo justo? Lo justo, responde Trasímaco, es lo que puede el más fuerte. Es lo mismo la técnica. Es decir, la técnica es todo lo que puedes hacer está bien porque lo puedes hacer o tienes algún límite. Entonces, el margen ético es cómo limitas tú la tecnología. Y ese límite normalmente está asociado a las condiciones de la personalidad, la persona humana, la protección del ser humano. Ahora se agregan también cosas como la protección del medio ambiente, etc., pero también están relacionadas con el ser humano. O sea, el límite es hasta qué punto la tecnología tiene tanta capacidad de hacer que perjudica, borra los límites de lo humano con lo no humano. Ahora, yo tengo una opinión quizás un poco disruptiva con el tema del tratamiento jurídico de la inteligencia artificial. Yo creo que no se puede regular. ¿En qué sentido? Así de categórico. A ver, o sea, hay montones de regulaciones, está lleno, los europeos sacaron el año pasado, está todo el mundo intentando arreglar jurídicamente la inteligencia artificial. Lo que pasa es que hay un problema de fondo, y probablemente Matías va a estar de acuerdo conmigo, que para poder regular una realidad tiene que ser mínimamente idéntica a sí misma, tiene que mantener un cierto margen de inmovilidad. Eso es el derecho tradicional. Todas las realidades, las instituciones jurídicas regulables son más o menos estáticas. Tienen un cierto nivel de dinamismo, pero son más o menos estáticas. Pero este problema de la tecnología y de la inteligencia artificial no es estático. No tiene nada estático. Entonces, los intentos de regulación al viejo estilo son intentos vacíos, que no van a terminar en nada porque esto se mueve. Quedan se mueve desfasados, se inventa la ley. Entonces, probablemente va a haber que transitar a un paradigma diferente de regulación que esté más vinculado menos con la legislación y más con el juez. Creo yo. O sea, ahí solo para agregar, ¿no es cierto, Raúl? Toca un punto esencial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ese concepto, ¿no es cierto?, es tan amplio, ¿no?, y incluye tantas técnicas distintas de tratamiento de la información que no podemos decir hay una inteligencia artificial. Lo que sí sabemos es que hay muchas técnicas que van evolucionando, van cambiando, que las metemos dentro del concepto de inteligencia artificial. Y se agrega un segundo punto, ¿no es cierto?, que a diferencia de lo que teníamos históricamente, que las cosas tenían un fin, nosotros decimos que la inteligencia artificial es una herramienta de propósito general. La podemos usar en diferentes cosas. Y hacer una herramienta de propósito general, lo que no habíamos tenido antes, ¿no es cierto? Porque antes el auto, y había una regulación para vehículos, ¿no es cierto?, servía para 2 o 3 cosas, ¿no? Transportar gente, transportar personas, etcétera. Y los riesgos eran más o menos determinados por la movilidad física. Cuando hablábamos de regulación de armamento, nosotros sabemos que el armamento sirve para, etcétera. Cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos este doble problema, lo que dice Raúl. Muy bien, ¿no es cierto? El concepto va evolucionando. Técnicamente van siendo cosas distintas cada vez. Entonces no podemos hablar de la inteligencia artificial. Y segundo, la aplicación práctica, como se da en diferentes contextos, es poco identificable el bien jurídico protegido, que es lo que está detrás que tenemos que proteger. Porque si yo me digo cuál es la regulación de inteligencia artificial para regadío en agricultura, evidentemente es muy distinto que drones automáticos para matar personas. ¿No? Entonces, si nosotros vemos una regulación que logre hacer eso, o va a ser completamente dinámica, por tanto deja de ser regulación, ¿no es cierto? O hacemos lo que dice Raúl, que me parece súper razonable, ¿no es cierto?, que es esto, poner estándares que se resuelvan caso a caso a través de la interpretación que hagan los jueces de los casos. Y a propósito de lo que decía Matías, y tú preguntabas sobre el problema ético, fíjate que la mayor parte de la regulación o del pensar en la inteligencia artificial hoy en día se dirige a lo que podríamos llamar el aspecto funcional
de la inteligencia artificial. O sea, ¿cómo consigo yo que los autos sin chofer no atropellen a los niños en lugar a las viejitas? ¿Te fijas? ¿Cómo consigo yo que los drones no le disparen a tal cosa, le disparen al objetivo militar que tienen? Eso es funcional. Pero hay un problema ético que es de mucho mayor calado, de un significado teórico, de un significado jurídico, que es el problema de cómo la técnica de inteligencia artificial produce una alteración en la estructura de las condiciones de posibilidad del conocimiento y de la experiencia humana. Hay una alteración de las condiciones de posibilidad de la experiencia. O sea, tú tienes la experiencia tradicional es la experiencia directa, pero ahora no tenemos una experiencia directa, es una experiencia mediada. Y esa experiencia mediada es necesario construir un desarrollo fenomenológico, teórico, jurídico que permita abordarla. Ese es el verdadero problema ético, creo yo. ¿Cómo se configura la experiencia? Claro, y eso en el fondo es lo que Shoshana Zuboff decía en el 87-88, ¿no es cierto? Cuando habla, dice, el problema de la digitalización de los archivos, ¿no es cierto? Que después se extrapola y se hace mucho más potente con inteligencia artificial, es lo que decimos informating, o sea, como informatización, una cosa así, porque la palabra es como el hecho de, como bien decía Raúl, por ejemplo, que intermedie mi relación social con otro, ¿no? Zuboff lo decía con ejemplos mucho más sencillos, ¿no? Él decía, el tema de poder tener en una base de datos que llega a cada persona, no solamente me permite tener un control de cuándo entra cada persona, sino que ahora puedo ver una base de datos con respecto a la información de qué está pasando, algo que antes no tenía. Entonces, el hecho de que haya un registro de la vida social que sea almacenable, ¿no es cierto? Se retenga información, me permite ver cosas que antes no podía ver. Sí, tomar muchas medidas, aumentar productividad en ciertas áreas, reordenar. Eso desde el punto de vista del management, ¿no es cierto? Pero además me permite, ¿no es cierto?, controlar y ver una realidad que antes no tenía. Para el bien y mal, ¿no es cierto? Y ahí entramos, ¿no es cierto?, al último punto con respecto a eso, que lo decía bien el Papa Francisco en la Laudato Si, no, por el 114, decía, la tecnología nunca es neutral, ¿no es cierto? Y no es neutral. Y esa es la pregunta tal vez más ética, ¿no es cierto? La lógica del Papa decía. Porque en la medida en que yo puedo ser capaz de prever cuáles son los efectos en sus posibles usos, inmediatamente sé las posibilidades que tiene una tecnología, por tanto elimina la neutralidad. ¿No es cierto? Yo puedo prever qué es lo que va a pasar, por tanto, ¿no es cierto?, no puedo evitar o extraer esta acción. Y eso solo para terminar el punto, ¿sí? Nos genera una dificultad súper compleja en inteligencia artificial, que yo no puedo prever todas las posibles consecuencias que tenga una tecnología porque es de aplicación general, ¿no? Entonces, cuando decimos regular, chupaya, es muy difícil. Está difícil. Y esa regulación o no regulación, llamémosle, ¿cómo se está dando en el mundo? Por ejemplo, la OCDE, ¿qué lineamiento está dando en ese sentido? Si calza un poco con lo que ustedes plantean. ¿Cómo podemos contextualizar esto a nivel mundo? ¿Qué está pasando con esta regulación o no regulación? Están todos dando palos de ciego. Son las mismas regulaciones, los derechos humanos, el medio ambiente, el uso responsable de los recursos, la aplicabilidad. Mira tú el problemita de la aplicabilidad. ¿Cómo van a la aplicabilidad? Fíjate, ¿no? Es decir, cómo traducir de manera suficientemente clara para el sujeto que opera la inteligencia artificial cómo funcionan las cajas negras. ¿Cuánto se demoran en cambiar las cajas negras? ¿Cómo cambian los procesos? ¿Cómo aumenta la inteligencia artificial generativa? Todo es inmanejable. Entonces son puras recomendaciones, son recomendaciones éticas generales, pero son palos de ciego. Porque creo yo que es imposible generar una legislación al modo en que estamos acostumbrados. El problema que tenemos acá es que hay un cambio de paradigma en el sentido jurídico. O sea, vamos a tener que acostumbrarnos los operadores jurídicos a obrar de una manera diferente con esta materia. Y ustedes ven que esta manera de obrar, o sea, esta evolución de la inteligencia artificial, uno podría pensar, para bien o para mal, en algún momento va a parar la evolución, ¿no? En algún momento se va a estabilizar. No, a menos que explote. Que explotemos. Explotemos, exactamente. O sea, es interesante la pregunta de la regulación, solo para volver al punto anterior, porque nosotros vemos la evolución de la técnica legislativa, ¿cierto?, hasta los años 2000, hasta la primera década del 2000, ¿no es cierto? La regulación tendía a ser una regulación principalmente una regulación basada en reglas,
usted puede hacer esto, no puede hacer esto otro, si va a hacer esto, haga tal cosa, ¿no es cierto? Una regulación bastante, como se enseña clásicamente el derecho, ¿no es cierto? Como se enseña seguramente en el primer año de que la norma manda prohibido, ¿no es cierto? Además de todo esto amorosamente distribuido en compartimentos de estanco, el derecho penal por acá, el derecho civil por acá, como si no se tocaran. Y después del 2010, ¿no es cierto? O después de la crisis del 2008, particularmente en materia financiera, empieza o se fortalece lo que nosotros tenemos como regulación por riesgos. Eso. Que básicamente la regulación por riesgo es una evolución bastante importante porque dice la persona humana no siempre es lógica. Las personas no siempre son lógicas. La persona a veces cometen errores, a veces tiene limitaciones del conocimiento, etc. Y eso hace que tenemos que identificar que no somos personas completamente racionales todo el tiempo, sino que a veces nos equivocamos. Y la única forma que conocemos, ¿no es cierto?, era generar incentivos de comportamiento que permitan a las personas o a las empresas identificar posibles riesgos. Y esa es la regulación que hay en materia financiera desde el 2010, después de la crisis del 2008, ¿no? Y es lo que nosotros conocemos como regulación por riesgo. El típico ejemplo es Basilea. Y es lo que está en la norma hoy día en la Unión Europea principalmente. Hay 50 controles para hacer cualquier cuestión de inteligencia artificial. No una cuestión larguísima. Llegar al registro de las personas que hicieron la actualización, la base de datos. 50 controles distintos que presume que con eso cualquier problema podría estar abordado. Y porque va a ser evidente para el sujeto, mira, ahora que como tengo que levantar toda esta reportería, puedo ver qué es lo que va a pasar si es malo. Los estudios empíricos hasta ahora en materia financiera al menos han demostrado que la regulación por riesgo no ha reducido el riesgo financiero. Pero llegamos al tercer punto, que es donde estamos ahora en materia de regulación, que nos saltamos la regulación por riesgo y tenemos regulación por principios. Hicimos la última regulación en Chile, en materias más complejas, ¿no es cierto? Son regulaciones donde enumeran principios y le dicen, habrá un órgano técnico que le dará contenido material a los principios. El ejemplo más brutal es la ley FinTech. La ley FinTech. Dicen, la regulación FinTech estará basada en estos 8 principios, pero ni siquiera los define. Enumera palabras que no sabemos lo que significan y dice, la Comisión para el Mercado Financiero se encargará de darle contenido material a estos principios que, by the way, son los principios que limitan el actuar de la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, llegamos a un punto que se da por diferentes razones. Una, la complejidad de los temas. Es muy difícil explicar razonablemente bien qué es inteligencia artificial y que la gente pueda entender por qué regular más allá que por FOMO, ¿no es cierto? Segundo, la incapacidad de los políticos de ponerse de acuerdo en normas particulares. Y como es imposible que los políticos se acuerden de acuerdo en normas particulares, que el plazo sea 3 días y no 5, etc. O sea, estoy hablando de normas muy sencillas. Es mucho más fácil que todos nos pongamos de acuerdo en que la inteligencia artificial tiene que estar destinada a la protección de la humanidad. ¿No? Porque todos estamos de acuerdo en que la inteligencia artificial tiene que ser para los humanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la ley? No, y no se hace una regulación que diga algo, sino que tenemos principios que el problema que hay es que no te dan ninguna certeza jurídica. Porque después cuando yo voy a un juicio, tengo que probar que mi inteligencia o mi desarrollo particular de un software estaba en contra de los intereses de la humanidad. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Y qué es la humanidad? ¿Y qué es la humanidad, no? Ese es otro problema. Ahora, fíjate, esto es en el fondo una crisis. Llega ya al nivel filosófico esto, ya no solo... Es que ojalá fuera filosófico, ¿no? La tecnología plantea muchos problemas teóricos. Esto es una crisis del positivismo jurídico. Es una crisis del formalismo jurídico y del movimiento codificador. Porque la codificación va a colapsar con esto. Está colapsando, ya colapsó. Como dice Matías, hay una referencia a principios. Fíjate, hay una referencia. Los grandes positivistas vuelven a los principios, pero te delegan en organismos técnicos que nadie sabe lo que hace. Fíjate, por ejemplo, la clasificación del riesgo de la norma europea. Es absurda. Es una clasificación teórica, totalmente desligada de la realidad. Porque todas esas cosas que enumeran pueden ser simultáneamente lo uno o lo otro, dependiendo de cuál es la circunstancia concreta en que ocurre el hecho. O sea, aquí Raúl, Matías, estamos conversando con Raúl Madrid y Matías Arangui en el podcast Código Abierto de Derecho C. No hay un guía, por así decirlo, entonces. Estamos llegando a una conversación un poco quizás como, no sé si pesimista o no. No. En el sentido, ¿cuál es el faro? O cuál es... Yo sí. ¿Cuál es la... Súper pesimista. ¿Cuál es el organismo internacional o el país que uno diga, sabéis que ellos son los que la llevan en esto? China, ¿No existe? No. China. Chupaya. Mira... O sea, al fondo, ¿a dónde miran? ¿Y a dónde miran justamente los parlamentarios chilenos o las entidades chilenas? ¿Cuál es el ejemplo a seguir en el fondo? ¿O no hay un ejemplo a seguir? Por lo que yo diría que no hay ejemplo. Personalmente yo creo que no hay un ejemplo a seguir.
Me gusta en materia de protección de datos lo que está haciendo Singapur, particularmente, ¿no es cierto? Una regulación mucho más de educación y menos de sancionar cualquier cosa. Y de ver efectivamente dónde hay daños. Creo que la Unión Europea se perdió hace algún rato en el formalismo, como bien decía Raúl. O sea, piensa, en la Unión Europea hay sanciones, y lo ha reconocido la Corte Europea, el Tribunal de Justicia Europeo, varias veces. Se puede sancionar aún no habiendo daño, porque el solo riesgo de una acción en materia tecnológica y sancionamos sin haber daño, ¿no? O sea, estamos llegando a un formalismo ridículo. ¿Qué es lo que falta? ¿No es cierto? Y para mí es súper claro, y me voy a colgar completamente lo que dijo Raúl anteriormente. Es súper claro. Aquí lo que faltan son sentencias. Faltan sentencias de tribunales que demuestren casos de responsabilidad civil, y en esos casos de responsabilidad civil tengamos estándares de diligencia. Como no hay, y hay un problema... O sea, falta jurisprudencia. Falta jurisprudencia, ¿no es cierto? Como falta no... la resolución de casos concretos. Claro, de y que casos sirvan... Pero no los van a ver. Si eso es lo interesante. En Estados Unidos, piensa, en materia financiera, en Estados Unidos llevamos 40 años sin sentencia. Porque es tan caro para la empresa una sentencia que te ponga un estándar, que yo estoy dispuesto a llegar a un acuerdo extrajudicial por el dinero que sea. Mejor, ¿no es en cierto? vez de meterse en ese enredo. Antes de que llegue al juez. Lo mismo está pasando en tecnología. En tecnología, las pocas sentencias que han habido son más bien generales, son más bien temas donde la empresa está un poco metida. Pero las que han estado en la empresa, los juicios que han estado en la empresa dice, señor, el vehículo autónomo mató a su señora, qué sé yo, ¿cuánto quiere que le pague para arreglar esto? Salgamos de lo jurídico. Porque lo que no quieren, o sea, una sentencia que diga el estándar debería incorporar estos 5 elementos, es mucho más caro que cualquier plata. Ahora se sancionó hace pocos días un robot una empresa que ofrecía servicios jurídicos por un robot, ¿no? Y lo sancionó la Comisión Federal de Comercio. Es que tenían poca plata para el acuerdo extrajudicial. $200,000, claro. Oigan, Raúl, Matías, ya nos va quedando poco tiempo. Ha sido una conversación muy interesante y que hay muchísimos temas para abarcar. Yo quería poner el foco, más allá de lo que ustedes quisieran después agregar, pero en 2 investigaciones que ustedes cada uno lleva como académicos. En el caso de Raúl, en una investigación Fondesit, que el título es, y esto lo comentábamos al inicio del capítulo, Resurrección digital y deepfake, aspectos teóricos y prácticos de la reproducción no autorizada de la imagen y del rostro ante el derecho. Y en el caso de Matías Aranguis, su investigación Fondesit, que busca indagar sobre los datos personales, su almacenamiento y eliminación. Por título lleva El principio de conservación de datos personales, directrices para la interpretación de criterios de protección y certidumbre jurídica. ¿Quién dispara primero? Con su explicando un poco el contexto de esto y la importancia que tiene. Son investigaciones que duran varios años. Es una investigación que se propuso de 4 años y ellos la cortaron a 3. Entonces quedó con 3 objetivos principales. Un primer objetivo muy teórico, que es el problema de la mímesis aplicado a la tecnología. Es decir, cómo la tecnología empieza a erosionar la diferencia entre la copia y el original. Y cómo eso es la muerte del derecho. Porque el derecho rastrea al responsable. El derecho busca siempre la identidad. Pero si tú no consigues encontrar la identidad del sujeto, ya sea porque es un clon indistinguible o porque tienes una sucesión de pantallas que no consigues finalmente... No se llega al origen, a la fuente. No llegas al modelo, al original. Entonces, esa erosión de la mímesis, de la idea de lo que es copia y de lo que es original, hace o va a terminar haciendo que el derecho se replantee todos sus postulados. Porque si no puedes distinguir en los hechos, tienes un problema grave. Y esta investigación tiene 2 patas. Tiene una pata civil, que es el problema justamente de la identidad. ¿Qué diferencia hay entre la identidad en sentido tradicional y la identidad digital? Que ahí tengo un coinvestigador que es el profesor Beckman. Adolfo Beckman. Y hay una segunda pata que es lo que se llama el revenge porn, ¿no? Que es la pornografía de venganza y el uso, digamos, de las imágenes en contextos pornográficos, que también es una pata, digamos, de este problema de la mimesis. Y ahí está la profesora Osandón. Osandón. Y Raúl, tú hablas de la muerte del derecho. La muerte del derecho suena un poco dramático, pero ciertamente nos encontramos en un momento. Todas las épocas tienen paradigmas, ¿no? Podríamos enumerar para atrás todos los paradigmas teóricos que han regido las épocas. La idea de naturaleza, la idea de la subjetividad, el homo faber, el homo ludens.
pero ahora tenemos el homo interfaz, ¿no? Que es el problema del sujeto. Tú no consigues distinguir, claro, o te cuesta mucho llegar, la tecnología te lo impide, te saca de un paradigma y te lleva a otro. Entonces, eso significa un cambio en las formas culturales de las cuales el derecho es parte importante. Y eso se vincula con lo que ustedes dos planteaban de que no puede haber en la práctica una regulación, sino que ciertos criterios que se han aplicado casi que caso a caso, ¿no? Para terminar, mi impresión es que ese paradigma consiste en un opacamiento del derecho codificado y de la legislación y un rebrote, digamos, de la judicatura. Quizás en unas condiciones diferentes, pero la naturaleza del objeto estudiado impide que sea regulado a través de la legislación en sentido tradicional, creo yo. Pero Matías probablemente está de acuerdo. Absolutamente. Y agrego en el fondo no solamente la respuesta particular, sino hay elementos de estructura que hacen aún más difícil la identificación de quién está detrás, como dicen, ¿no es cierto? Por lo pronto no está claro, si bien se ha discutido en algunos países, si tenemos derecho a actuar anónimamente en Internet. Si yo tengo el derecho a actuar anónimamente en Internet, significa que por derecho nunca voy a poder identificar quién está detrás y si quién está detrás es una persona o no. No tenemos una suerte de levantamiento del velo digital, ¿no? Ya que estamos haciendo como mezclas de palabras, ¿no es cierto? Y ahí quizás el mayor ejemplo es Twitter, que se presta mucho para el anonimato de cuentas. Pero todas las redes son iguales. O sea, claro, el mejor. Solo que en Twitter se da mucho más, como masivamente. Claro, pero TikTok es lo mismo. O sea, no sabemos quién está detrás de cada publicación en esta intermediación y si es que hay alguien detrás de la intermediación. Y el material que publica, como decía Raúl, en el fondo, ¿cuál es el original verdadero? Si es que hay uno, sí, porque en el fondo pueden ser múltiples y puede haber sido creado efectivamente artificialmente, ¿no? Porque el gran problema es la representación digital, que es siempre una representación, ¿no es cierto? Yo no estoy conociendo en primera persona lo que estoy viendo, sino que estoy viendo una representación, y la representación siempre puede ser, o sea, la representación siempre, ¿no es cierto?, muestra algo de verdad, ¿no es cierto? Y podemos decir que la interpretación de qué es una correcta representación va a depender también del sujeto que lo está interpretando. Entonces, por ejemplo, en política es muy fácil, ¿no es cierto? Cuando yo digo, no, es que todos los de tal partido son unos idiotas, alguien puede decir, oye, pero tiene razón, pues es verdad, ¿no? Mientras otra persona que se siente ofendida, ¿no es cierto?, que apoya a ese partido, diga, no, esto es ofensivo, que sí, pero... O sea, en un ejemplo tan simple como una opinión, ¿no es cierto?, la idea de la representación nos genera la dificultad de si es que esta se adecua correctamente a la realidad y si es que podemos identificar quién es el sujeto que le metió, si es que tiene un derecho de anonimidad. Matías, ya para cerrar, en el caso de tu investigación Fondesit de protección de datos, si nos puedes contar un poquito los alcances de esta investigación, que tiene mucha importancia también práctica, y quizás me atrevería a decir, donde uno podría quizás encontrar mayor posibilidad de regulación, ¿o no? El Fondesit, que fotoiniciación, es de los primeros... lo que busca es tratar de darle certeza a una norma que es bastante común en las regulaciones en materia de datos personales, pero que no tiene mucho contenido en la práctica, ¿no es cierto? Cuando dicen los datos, una vez que se usaron para la finalidad por la cual fueron recogidos, debiesen de eliminarse o después de un tiempo razonable, salvo que no haya alguna excepción para mantenerlo en el tiempo. Y parece súper obvio, ¿no es cierto? Claro, si ya lo usaste hay que borrarlo, pero no queda tan claro cuando uno dice, bueno, ya cumplieron su finalidad, y no queda tan claro identificar cuándo hay una excepción. Y eso se aplica desde el Ministerio Público Carabineros, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo debería el Ministerio Público Carabineros mantener la información? Y es una pregunta política de cuánto tiempo, ¿no es cierto? Yo no me interesa identificar los tiempos que son razonables, sino como se dice, hasta lo que podríamos decir cuánta información debería mantener de uno, por ejemplo, mi banco, ¿no? Y en el fondo va en esa línea, por lo tanto tiene una aplicación a hartas partes, pero a tratar de responder a algo que en realidad no ha tenido mucha respuesta hasta ahora. Perfecto. O sea, la pregunta es ¿cuándo borro los datos? Claro. Y tú lo planteabas al principio, que claro, que cumplan su finalidad y el ente que conserva esos datos puede ser una finalidad muy general, muy vaga, muy amplia. Hay requisitos para la finalidad. Y justificar siempre, en el fondo... O sea, pero, por ejemplo, la universidad tiene un ejemplo, que esto ya es política, esto es mío, no una interpretación jurídica, es una cuestión política. La universidad, si yo hago una investigación y hago un levantamiento de datos personales para una investigación, el principio de finalidad me dice que tiene que saber específicamente para qué está levantando los datos y tiene que ser para esa finalidad determinada.
tengo que explicar a la gente para esta investigación. Pero la pregunta, y esto necesita una pregunta política, ¿debiese la universidad tener un supraacceso a datos para hacer investigación o no? Porque según la norma hoy día, una vez terminada mi investigación, tiene que borrar mis datos, si es que son datos personales. Pero tal vez le sirve al profesor de la Facultad de Economía, al profesor de la Facultad de Educación, y el valor para la sociedad puede ser mucho más alto. Además que un dato personal. Y que es un dato personal. Bueno, es que al final, y ese es el problema, todo es dato personal. Y además que ya sea un poquito más pesado, ¿qué es un dato? Porque los datos, porque una cosa es que los datos tengan sentido porque tienen una finalidad y por lo tanto no tienen un sentido en sí mismo, y otra cosa es que el dato signifique algo. Ese es un problema todavía más grave, pero es anterior. Bueno, quedamos con muchas más preguntas que certezas. Para eso y todo lo demás, tenemos por lo pronto 3 diplomados en el programa. Así es. Tenemos un diplomado de datos personales, que ya cumplimos 10 años. El diplomado de inteligencia artificial y derecho, ¿no es cierto?, donde se discuten muchas de estas cosas. Y el diplomado en tecnología financiera o fintech, ¿no? Y además tenemos actividades, diría, una vez a la semana tenemos algún seminario de algunas de estas discusiones. Sí. Yo creo que somos por lejos. Y con varios invitados internacionales, expertos europeos en inteligencia artificial, así que harto. El programa de Derecho, Ciencia y Tecnología tiene harto que ha hecho y hay mucho por hacer todavía. Sí, el programa tiene una razón de ser, digamos. Fue, en el fondo, lo que nosotros queremos es rescatar un modelo antropológico coherente con el derecho natural y con la declaración de principios de la universidad y ponerlo en juego con los problemas tecnológicos de punta, ¿no? Porque en el fondo no hay mayor servicio a la iglesia que se puede hacer, que es justamente tomar esa concepción antropológica y ponerla a discutir frente a frente con los problemas más contemporáneos. Uh-huh. Muchísimas gracias, Raúl Madrid, Matías Aranguis. Una conversación muy interesante y yo creo que a ustedes, al menos a mí, se me quedaron muchos temas más por conversar, pero ya nos podríamos extender quizás en otra oportunidad. Al regreso. Así que a mí me sí. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan. Esto fue Código Abierto, el podcast de la Facultad de Derecho UC, y nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en todas las redes sociales de la facultad. Muchas gracias.